Queridos hermanos, dispongamos nuestra mente y espíritu para que, al igual que la mujer, que teniendo fe en Cristo, podamos sanar nuestras dolencias. Iniciemos nuestra celebración cantando. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Yo quiero un nuevo corazón, Señor, dulce como la miel, limpio como el cristal, un corazón que sea como el tuyo, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor, que dirige nuestros corazones para que podamos experimentar a Dios, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios nuestro, que por la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concédenos una santa alegría, para que, liberados de la servidumbre del pecado, alcancemos la felicidad que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. Jacob partió de Berseba y se dirigió hacia Harán. De pronto llegó a un lugar y se detuvo en él para pasar la noche, porque ya se había puesto el sol. Tomó una de las piedras del lugar, se la puso como almohada y se acostó allí. Entonces tuvo un sueño. Vio una escalinata que estaba apoyada sobre la tierra y cuyo extremo superior tocaba el cielo. Por ella subían y bajaban ángeles de Dios. Y el Señor, de pie junto a él, le decía:
Yo soy el Señor, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. Y a ti y a tu descendencia les daré la tierra donde estás acostado. Tu descendencia será numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás hacia el este, el oeste, el norte y el sur, y por ti y tu descendencia se bendecirán todas las familias de la tierra. Yo estoy contigo, te protegeré donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra. No te abandonaré hasta haber cumplido todo lo que te prometo. Jacob se despertó de su sueño y exclamó: verdaderamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Y lleno de temor añadió: qué temible es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios y la puerta del cielo. A la madrugada del día siguiente, Jacob tomó la piedra que le había servido de almohada, la erigió como piedra conmemorativa y derramó aceite sobre ella. Y a ese lugar que antes se llamaba Luz lo llamó Betel, que significa casa de Dios. Luego Jacob hizo este voto: si Dios me acompaña y me protege durante el viaje que estoy realizando, si me da pan para comer y ropa para vestirme, y si puedo regresar sano y salvo a la casa de mi padre, Él será mi Dios. Y esta piedra conmemorativa que acabo de elegir será la casa de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En ti confío, Señor, en ti la paz del corazón, en ti confío, Señor, en ti la paz del corazón. Tú que vives al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Todopoderoso, di al Señor: mi refugio y mi baluarte, mi Dios en quien confío. Él te librará de la red del cazador y de la peste perniciosa. Te cubrirá con sus plumas y hallarás un refugio bajo sus alas. Él se entregó a mí, por eso yo lo libraré. Lo protegeré porque conoce mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Estaré con él en el peligro. En ti confío, Señor, en ti la paz del corazón, en ti confío, Señor, en ti la paz del corazón. Aleluya, 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 aleluya. Nuestro Salvador Jesucristo destruyó la muerte e hizo brillar la vida mediante la buena noticia. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Se presentó a Jesús un alto jefe y postrándose ante él le dijo: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven a imponerle tu mano
y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Entonces se le acercó por detrás una mujer que padecía de hemorragias desde hacía 12 años, y le tocó los flecos de su manto pensando, con solo tocar su manto quedaré sana. Jesús se dio vuelta y al verla le dijo, ten confianza, hija, tu fe te ha salvado. Y desde ese instante la mujer quedó sana. Al llegar a la casa del jefe, Jesús vio a los que tocaban música fúnebre y a la gente que gritaba y dijo, retírense, la niña no está muerta, sino que duerme. Y se reían de él. Cuando hicieron salir a la gente, él entró, la tomó de la mano y ella se levantó. Y esta noticia se divulgó por aquella región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos continuando con la lectura del libro del Génesis. Comenzamos el ciclo del patriarca Jacob. Y en el texto que hemos escuchado hoy vemos cómo Jacob huye de su hermano Esaú, ya que le había robado a éste los derechos de primogenitura en aquella historia tan conocida de las lentejas. Su madre Rebeca, que prefería a Jacob, le hizo pasar por Esaú, su hermano. Entonces le robó los derechos de primogenitura. Pero en el extranjero, huyendo, se le aparece Dios en un sueño. Y Dios lo acepta como el heredero de la promesa que había hecho a Abraham. Jacob pasa de ser alguien que ha robado la sucesión a ser el elegido de Dios. Dios le elige a él para continuar la historia de la promesa. Y en ese sueño, muy interesante, Dios se muestra como alguien que se relaciona con el hombre, se comunica con el hombre, pero se comunica sin vincularse a un lugar, sino a un Dios universal, un Dios que se comunica con el hombre en cualquier lugar. Los dioses en ese tiempo se veían como dioses locales, dioses de un lugar. Sin embargo, Yahvé se revela como Dios de toda la tierra, un Dios universal, un Dios que no está vinculado solamente a un lugar. En el extranjero, Dios se comunica con Jacob. Estamos ante un relato que explica el lugar de un santuario, el santuario de Betel, en el Reino Norte. Y allí el sueño que tuvo Jacob nos lo cuenta así. Tuvo un sueño, una escalinata apoyada en la tierra, con la cima tocaba el cielo. Ángeles de Dios subían y bajaban por ella. El cielo y la tierra se comunican en el sueño de Jacob a través de aquella escala conocida también, ¿no?, como la escala de Jacob. El cielo y la tierra entran en comunicación. Y cuando Jacob despertó, dijo, continuando con el texto, realmente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y sobrecogido añadió, qué terrible es este lugar. No es sino la casa de Dios y la puerta del cielo. Con este relato se explica Betel. Betel es el lugar del santuario del Reino Norte, la casa de Dios. Eso significa Betel, la casa de Dios, aquel lugar donde se erigió, aquel santuario donde todos los samaritanos, los habitantes de Samaria, iban a dar culto a Dios. Cualquier lugar puede ser el lugar de la comunicación
entre Dios y el hombre. El lugar de la experiencia de Dios. Cualquier lugar es apto para vivir la experiencia de Dios que se comunica con nosotros. Dios se revela, sobre todo, en las experiencias humanas. En el caso de Jacob fue a través de un sueño, pero puede ser un momento de oración, pero también puede ser una cama de hospital, el lugar de la revelación de Dios, un diálogo entre amigos, un momento en medio del trabajo, un encuentro interpersonal. Cualquier lugar es apto, basta que nosotros lo vivamos con las condiciones necesarias interiores. Dios se revela en las experiencias humanas. Si vivimos las experiencias humanas con profundidad, se convierten en revelación de Dios, en experiencia de Dios. Depende de cómo nosotros las vivamos. Si las vivimos en profundidad, todo lo que nosotros vivimos, las experiencias humanas que vivimos, ahí Dios se nos revela. Pero si vivimos superficialmente, las experiencias humanas se nos vuelven opacas, no dejan que lleguemos a Dios, dejan de hablarnos de Dios. ¿Cómo vivimos? ¿En profundidad o superficialmente? Hemos escuchado hoy el texto del Evangelio, la experiencia de la muerte, para aquel personaje importante que en el texto de Mateo no se nos dice el nombre, en el texto de Marcos se nos dice el nombre, Jairo. La experiencia de la muerte se convierte en lugar de la experiencia de Dios, para aquel importante personaje que buscó a Jesús ante la muerte de su hija. La experiencia de la muerte fue para él experiencia de Dios. Y la enfermedad, para aquella mujer que padecía flujos de sangre, fue el lugar de la experiencia de Dios. Ambos encontraron en la experiencia de la muerte y de la enfermedad la presencia salvadora de Cristo. Podrían no haber encontrado nada si hubiesen vivido aquello sin fe. ¿Qué fue lo que hizo que ellos encontraran la experiencia de Cristo en esos momentos de dolor? Sin duda, su fe. Su fe hizo que vivieran en profundidad aquella experiencia de la enfermedad y de la muerte. Si no hubiese sido así, aún curándose o aún reviviendo, solo hubiesen visto en esas experiencias casualidades. Nunca las hubiesen vivido con la profundidad suficiente como para descubrir en ellas a Dios. La enfermedad, la misma muerte, pueden convertirse en experiencias humanas que nos llevan a una comunicación más intensa con Dios. La comunicación más intensa de Dios es su Hijo Jesús. Aquella escala de Jacob ni sombra es de la comunicación de Dios con la humanidad que significa su Hijo Jesús. La comunicación más intensa de Dios es su Hijo Jesús. Aquella mujer vivió una profunda experiencia de fe, vivía una profunda experiencia de fe, se acercó a Jesús por detrás, una mujer humilde, una mujer que ni siquiera quiso llamar la atención, no se sentía digna de llamar la atención de Jesús. Dice el texto, se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Ni siquiera quería llamar su atención, no se veía digno de llamarla. Y ella logró realmente la atención de Jesús por su fe, que se detuvo en ella y le dijo, ánimo hija, tu fe te ha curado. Aquella mujer la curó su fe. Ni siquiera la intención de Jesús, sino la fe que puso en aquel momento en Cristo.
Y también la fe nos invita a poner la confianza en Jesús, incluso cuando no hay esperanza, incluso ante la muerte. Nos ha dicho el texto hoy del Evangelio de Mateo, la niña no está muerta. Cuando Jesús entró en aquella casa, está dormida, y se reían de él. Cuando echaron a la gente, entró él, cogió a la niña de la mano y ella se puso en pie. A nuestros seres queridos que han muerto, Jesús los cogerá de la mano y los pondrá en pie. A nosotros también un día nos cogerá de la mano y nos pondrá en pie. Hermanos, ¿realmente creemos? Si creemos, viviremos con esperanza la enfermedad y la muerte de nuestros seres queridos, y también la nuestra. La viviremos de otra forma, radicalmente de otra forma. Queridos hermanos, oremos al Señor con confianza. Por la Iglesia, voz de los que no tienen voz, para que fiel a su misión de iluminar las conciencias de los creyentes y de los hombres de buena voluntad, recuerde constantemente a todos que la vida humana es un don precioso de Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos aquellos a los que no ha sido aún anunciado el Evangelio, para que Dios les envíe mensajeros de su palabra. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los enfermos, los marginados y los que sufren por cualquier causa, para que reciban con esperanza el anuncio de la redención de sus penas y el misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos y cada uno de los presentes, para que atentos a la palabra de Dios, estemos siempre dispuestos a hacer su voluntad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos por los seminaristas y religiosas de las comunidades de Cristo Pastor y salesianas misioneras, para que en estos días de retiro que viven, seas tú quien les reconfortes en tu amor. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Pidamos bendición para Juan Pedro Calderón Zavala, familia Vargas Nava, familia Quisber Cartagena, familia Carpio Jiménez, familia Pérez Hurtado, familia González Rivera, familia Baptista Quisber, familia Quisber Criales, familia Ocampo Berg, familia Ocampo Sarrías, familia Ocampo Berg Cejas. Para que el Señor les bendiga, oremos. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por el cumpleaños de nuestros hermanos María Teresa Guzmán, Eric Dannemeyer, para que los bendiga el Señor en este día importante para ellos. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos la salud para Verónica Ibáñez Fuentes, Carolina Carrillo de Nina, Juan Torreira Vargas, Ana Guillén Ortiz, Carlos Ayo, Kitsia Belén Cantillana Escobar, Brian Villa Canaviri, Josué Zambrana, Carlos Barriga, Frida Silva, Leonardo Ramírez Gutiérrez, Carlos Hinojosa, Dr. Jaime Reyes Carrillo, Matías Cornejo. Por ellos oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros difuntos Marta Aguilar de Aramayo, Leonardo Nava Flores, Francisca de Nava, María Ángela Cervantes, María Teresa Viuda de Rivera, almas del purgatorio, para que los acoja el Señor en la vida eterna, oremos. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, las oraciones que te dirigimos con fe. Concédenos lo que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Te ofrezco el blanco pan a ti, Señor. Viene, yo te doy mi pobre corazón. Conviértelo en tu cuerpo redentor, oh Dios, por tu cruz y por mi salvación. Porque no cree el hombre en ti, si tú le das calor, si hiciste el cielo, el mar y el sol, tan solo por su amor. Yo creo en ti, Señor, creo en ti. Yo creo en ti, Señor, creo en ti. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oren hermanos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Padre del cielo, que este sacrificio consagrado a tu nombre nos purifique y nos encamine cada día más hacia la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y es deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu servidor Jesús, nuestro Redentor, porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor, santo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Giovanni y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos, Mira, Brenda, Susana, Aide, Wilfredo, Mirko, Henry, Cintia, Lisette, Jocelyn, Gloria, Daisy, María Eugenia, Enrique, Esther, Jimena, Diana, Jimena y por mí, y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos
y todos los suyos, y por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria, ante todo, de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones. Concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus servidores y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros tus servidores y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, Marta Aguilar de Aramayo, Leonardo Nava Flores, Francisca de Nava, María Ángela Cervantes, María Teresa Viuda de Rivera, almas del purgatorio, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo,
de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, servidores tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu voluntad. Por Cristo, Señor nuestro. Por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Y llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Hacemos como hermanos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo siento, Señor, que tú me amas. Yo siento, Señor, que te puedo amar. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Háblame, ¿qué quieres de mí? Señor, tú has sido grande para mí. En el desierto de mi vida, háblame. Yo quiero estar dispuesto a todo. Toma mi ser, mi corazón es para ti. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor.
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo y deseo recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Alimentados con tan grandes dones, te pedimos, Padre, recibir sus frutos de salvación y no dejar nunca de alabarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Luego de habernos alimentado de la palabra de Dios, dispongámonos para que ella penetre en nuestro cotidiano vivir. Recibamos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Vayan con la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Gratitudes vengo a darte, Madrecita, de la preciosa bonita de Carmen y Chinita. Las gracias te da tu pueblo a encontrar al Salvador de este mundo, Rey del amor y de la paz. Hoy yo te vengo a cantar, a ti reina del Tamarugal. Canta y baila conmigo, esa rosa del sol, que la multitud está esperando, a la madre de los pobres y el amor. Canta y baila conmigo, que detrás de esa rosa del sol, que la multitud está esperando, a la madre de los pobres y el amor, y el amor, y el amor. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Queridos amigos, la comunidad de hermanas salesianas misioneras y la comunidad misionera de Cristo Pastor tenemos la gran alegría de comunicarles que este 16 de julio a las 4 de la tarde celebraremos la profesión de los votos perpetuos de nuestras queridas hermanas Jimena Maidana Chuquiña, Esther Zulema Mamani Chalco, Susana Cutili Carvajal y Jimena Rosario Sanga Butrón, que darán un sí definitivo a la llamada que Dios les hizo. El mismo día se realizará la profesión de los primeros votos de las hermanas Aide Janet Cutili Melendres, Diana Norma Aparicio Cosío y Brenda Karen Tenorio Mamani. Les pedimos que nos acompañen con sus oraciones y esperemos con gozo esta gran fiesta para toda la comunidad.